Hola, ¿cómo están? Soy Marcos Politi. En la clase de hoy vamos a ver inversores fotovoltaicos. Toda esta información que sigue se encuentra detallada en el PDF que está subido en el campus virtual. Bueno, eh, una cuestión general, nosotros ya vimos un módulo fotovoltaico que en definitiva genera corriente continua, pero la mayoría de las cargas que nosotros tenemos conectadas a nuestros tomacorrientes son cargas que son para funcionar en corriente alterna. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, vamos a tener que convertir este tipo de corriente o este tipo de señal para pasarla de corriente continua a corriente alterna. En particular, para realizar este tipo de conversión se utilizan los que son los convertidores CC-AC o DC-CA, depende de DC-AC, perdón, dependiendo de cuál sea el idioma en que uno lo esté tratando. Eh, ya vimos que en definitiva existen dos tipos de sistemas fotovoltaicos, unos que son los autónomos o aislados de la red y otros que son los conectados a la red eléctrica. Los inversores prácticamente, si vamos a la concepción de cómo convierten la señal, es decir, de corriente continua a corriente alterna, son exactamente los mismos. La diferencia, ¿dónde radica? La diferencia radica que en el caso de los inversores con conexión a red, existe una serie de requisitos más importantes respecto a lo que es la seguridad eléctrica y la desconexión de estos equipos ante la no existencia de tensión en la red. ¿Qué quiero decir con esto? Uno piensa en un sistema fotovoltaico como un sistema que puede proveernos de energía de manera ilimitada mientras que exista recurso solar. Entonces uno piensa que si no existiera energía, es decir, que si tu proveedor de energía, ya sea una cooperativa o alguna empresa distribuidora de norte, de sur, quien fuera, corta el suministro de energía, bueno, vos podrías, teniendo tus 6 módulos fotovoltaicos, 6, 8, los que fueran, en el techo de tu casa, podrías estar siendo abastecido por energía de tipo eléctrica. La realidad es que no es tan así para los circuitos que son, o para los inversores que son con conexión a red. ¿Por qué? Porque los inversores que son con conexión a red, lo que hacen es monitorear constantemente los parámetros que son tensión y frecuencia, y fase también, de la tensión de referencia que yo tengo en la red. Entonces, ante la no existencia de, por ejemplo, un nivel de tensión determinado, ese equipo, ese inversor fotovoltaico, tiene que desconectarse de la red en al menos 2 segundos. No, perdón, en como máximo 2 segundos, disculpen, como máximo 2 segundos. Estos son normas IEC, en particular la 61216, que, digamos, son requisitos técnicos que hacen que uno tenga la seguridad de que cuando un equipo no encuentra tensión en la red, se desconecta automáticamente. ¿Y por qué sirve eso y para qué es importante? Para todos los operadores de la red. Imagínense que un distribuidor de energía tiene que realizar operaciones en la red, mantenimiento y demás. Entonces, si ellos cortan el suministro de energía a las líneas de media, baja o alta tensión, cualquiera que vayan a ser operadas, si yo estoy inyectando energía con mi sistema fotovoltaico, bueno, estaría generando una situación que podría ser mortal para los operadores. Por lo tanto, existen dos tipos de convertidores, unos que son aislados de la red y otros que son eh, con conexión a red. En el caso de los equipos sin conexión a red, bueno, existen de distintas características. En particular, la tensión de entrada puede oscilar entre los que son 12, 24, 48 volt y la tensión de salida, bueno, puede ser 240 o 380. En estos sistemas fotovoltaicos, el inversor tiene que presentar una serie de condiciones. Una es presentar una señal de corriente lo más senoidal posible. ¿Por qué es esto? No es un requisito excluyente. ¿A qué voy? Tranquilamente podría utilizar un sistema, un inversor, que convierta de corriente continua a corriente alterna y que la señal de la salida no sea muy senoidal. Cuando, después lo vamos a ver en otro video, cuando nosotros estamos generando una conversión y estamos alternando en francos ascendentes muy bruscos, nosotros en realidad estamos generando frecuencias espurias que son muy superiores a los 50 Hz, como luego vamos a ver. Esas frecuencias espurias lo que hacen es degradar la vida útil de los elementos, de los artefactos eléctricos y electrónicos que nosotros tenemos conectados a la red. Entonces, hay que tener cuidado con respecto a, más allá de que sea un equipo sin conexión a la red, de que la señal senoidal que se presente a la salida sea lo más senoidal posible. ¿Cómo se puede observar esto? Bueno,
con medidores de distorsión armónica, con osciloscopios, uno puede ver cuál es la forma de la señal. Por supuesto que tiene que haber una estabilidad de frecuencia, ¿sí? Porque cuanto más estable es la frecuencia, mejor, por justamente esto que estábamos diciendo. Protección a baterías respecto a los daños por descarga profunda, es decir que hay que tener cuidado con todo el equipamiento alrededor de este sistema. Ustedes, bueno, en las clases siguientes van a ver en qué consiste un sistema fotovoltaico, es decir, cuáles son los distintos elementos que lo componen, pero principalmente el inversor es uno de los más importantes, justamente porque es quien convierte corriente continua a corriente alterna. No obstante eso, existen otros elementos, otros dispositivos que son igual de importantes casi que un inversor, dado que en el caso de un sistema fotovoltaico de tipo aislado, un regulador y una batería componen eh, una parte importante de este sistema. Por supuesto, lo que decía antes, bajo contenido armónico, baja vulnerabilidad electromagnética, etc. Con respecto a los inversores con conexión a red, bueno, lo que habíamos comentado antes, este equipo, el principal requisito que tiene es que se tiene que desconectar de la red ante una no existencia de tensión de referencia en la red de distribución. En este caso sí existe normativa para conectar los inversores a la red. Quiero decir que no puedo conectar un inversor fotovoltaico cuya señal senoidal no cumpla con unos requisitos normativos que establece el ENRE, ¿sí? Que es el Ente Nacional Regulador de Energía. No puede inyectar energía con niveles de tensión, o tensión mejor dicho, con niveles que estén más allá de lo estipulado también por el ENRE, y lo mismo pasa con la frecuencia. Respecto a lo que es un inversor fotovoltaico, bueno, es un esquema gráfico, un esquema eléctrico que está dado por, hay 4 transistores, en ese caso son transistores de tipo IGBT, ¿sí? Son transistores en particular que son controlados por corriente y que tienen una muy buena conmutación y poca pérdida. Transistores hay transistores de tipo bipolar, MOSFET en particular. Estos combinan dos de las bondades que tienen los anteriores. Uno es que es controlado por corriente, como en el caso del bipolar, y en el caso de los MOSFET, que tienen muy buena conmutación en tensión elevada. Ahora vamos a ver el funcionamiento en otro video para que quede claro. Existen, por supuesto, distintos tipos de circuitos. Por supuesto que este no es el único circuito, este es un circuito esquemático. La carrera por ver quién es el mejor desarrollador de inversores fotovoltaicos hace que el esquema eléctrico, tal cual como se ve en la pantalla, sea modificado de empresa a empresa, colocando filtros, colocando electrónica para poder monitorear exactamente qué es lo que pasa a la salida, etc. Bueno, en el caso de un inversor fotovoltaico, lo que se intenta siempre es tratar de seguir el máximo punto de funcionamiento de los módulos fotovoltaicos. ¿Para qué? Para que exista menor pérdida, la menor pérdida posible en la generación, porque posteriormente esta energía, esta potencia que multiplicada por el tiempo, integrada en el tiempo, me genera energía, se supone que tiene que ser la más alta a medida que vaya funcionando el equipo en su uso diario. ¿Está bien? Entonces lo que se busca es justamente el punto de trabajo de máxima potencia. Eso se hace por medio de algoritmos en particular que cada una de las distintas empresas desarrollan para tratar de obtener el mejor funcionamiento posible. Requisitos técnicos del inversor, bueno, una producción de onda, estos son los de conexión a red, una producción de onda eléctrica sinusoidal, síncrona con la red, es decir que tiene que estar en fase con la red. Una rápida y exacta detección del seguimiento de máxima potencia, alta eficiencia en funcionamiento, ¿sí? Funcionamiento automático, es decir, que uno no tiene que estar monitoreándolo, sino que, bueno, eso es algo que es evidente al día de hoy. Existe lógica ya embebida dentro del inversor fotovoltaico que permite controlar los distintos parámetros meteorológicos del equipo. ¿Qué es lo que sería recomendable? Una opción de visualización de datos, etcétera. No sé, ya sea para potencia, fallas, corriente, etcétera. Para todo esto, no es que cada uno pueda hacerlo como le plazca, sino que existe normativa que verifica punto de funcionamiento y seguridad. En el caso de lo que decía ensayo anti-isla, la IEC 62116. Por ejemplo, en el caso argentino, la IRAM 210013-21, que permite, digamos, que te ofrece una serie de
de requisitos o ensayos, y propone ensayos, mejor dicho, para poder ver si estos inversores de tipo fotovoltaico sin aislamiento galvánico, tal como dice esta norma, pueden ser utilizables o no utilizables según la normativa que tiene el ENRE. Bueno, un esquema eléctrico que después vamos a analizar un poco más minuciosamente es el esquema que aparece ahí en pantalla, ¿sí? Donde vemos en la primera etapa de nuestro circuito, ¿sí? Un elevador DC-DC, es decir que con esta etapa de acá elevamos el nivel de tensión, y con este circuito, que es un puente H, lo que hacemos es activar y desactivar de manera alternada S1 y S4 y S2 y S3 para poder obtener a la salida una señal lo más senoidal que se puede. Bueno, deseo haber transmitido estos conceptos claramente, pero si así no lo fuera, por favor contáctenme vía email para poder brindar mayor detalle. Muchas gracias, les mando un saludo y nos vemos la próxima clase.